Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y muchas veces ustedes me preguntan mucho por la novela histórica, muchas veces me preguntan por una novela histórica recomendada y también me preguntan por novelas de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucho interés por esta temática de la gran tragedia que pasó el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el día de hoy vengo a recomendarles una novela especial sobre la Segunda Guerra Mundial, una novela que se llama El bosque en silencio, escrito por Mónica Subietas. Mónica es una periodista hispano-suiza, tiene ambas nacionalidades y precisamente ella en esta novela habla sobre el papel de Suiza en la Segunda Guerra Mundial. Suiza siempre fue un país neutral, país que no decía yo apoyo a los aliados, yo apoyo a los nazis, y siempre ha sido muy criticada por esa neutralidad, pero muchas personas no estuvieron de acuerdo con eso y decidieron arriesgar sus vidas para salvar a los más necesitados. Y esta novela habla sobre esto. Es un thriller porque tiene que ver también con un atentado, un ataque hacia alguien, tiene que ver con el papel de estos suizos que se jugaban la vida ingresando judíos para salvarlos de una muerte segura, tiene que ver con obras de arte, con las obras de arte que los nazis le arrebataban a los judíos y cómo ellos intentaban como salvarlas, ¿no? Y el papel que hay después. Y tiene que ver también con un componente nostálgico, un componente de que hace 50 años pasa algo y las repercusiones que siguen teniendo. Es una novela recomendada para quien le guste el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de las obras de arte, el tema del papel de Suiza, el tema del papel de la salvación de los judíos, de gente que se arriesgó y poniendo en riesgo su propia vida. Entonces yo creo que es una novela muy interesante. La sinopsis a grandes rasgos es que hay un personaje que se llama Gottfried y un día recibe, él está en la actualidad y recibe de su padre, quien ha muerto hace ya varias décadas, lo llaman de un banco y dice: ¿usted es el hijo de Hermann? Y él dice: sí, yo soy. Y le dicen: ay, su papá, y el papá no era rico, era una persona de clase modesta, su papá le dejó una caja especial y él va a un super banco y en la caja se encuentra con un bastón y se encuentra con una carta. En el bastón hay un secreto que tiene que ver con una obra de arte y la carta es de su padre, que le deja una misión de encontrar a un hombre al que él intentó ayudar y se le perdió. Ese es el punto de partida y es un muy buen punto de partida, y vemos todo esto con lo que les digo, con una especie de asesinato, con las obras de arte de los judíos, con el papel de Suiza. Es un thriller muy interesante que vale la pena leer, pero tengo el honor de contar con la autora de este libro, la señora Mónica Subietas, y aquí en exclusiva para ustedes les comparto la entrevista que le hice hablando de este libro para que se interesen y para que lo compren. Si les gustan los thrillers, si les gustan los relatos de la Segunda Guerra Mundial, si les gustan las obras de arte, si les gusta el misterio, este libro les va a gustar. Entonces les dejo con la entrevista para que se interesen aún más por este libro. Bueno, y estamos aquí con la autora de este libro. Estamos hablando que es El bosque en silencio, que es Mónica Subietas. Mónica, bienvenida. Gracias, Tulio. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí, en Colombia. Bueno, lo primero es felicitarte por el libro. Siempre escribir un libro es un gran logro. Me estabas contando que el libro lo escribiste durante 6 años. Entonces, y tiene muchas cosas. Habla de arte, habla del papel de Suiza, habla de la Segunda Guerra Mundial. Es además un thriller con un misterio de un asesinato, digamos entre comillas, pero no voy a revelar nada más. Cuéntame cómo fue ese proceso de investigación. Bueno, yo empecé a investigar durante un año, estuve investigando sin escribir ni una palabra, o sea, solo leyendo documentación, porque para mí era muy importante que el libro, que la historia fuera
totalmente creíble. Entonces yo tenía que contrastar muchos datos porque el tema era un poco polémico. Entonces, si la gente hubiera encontrado algún fallo, se me desmontaba toda la historia. Entonces, el proceso de documentación fue muy largo. Durante un año estuve documentándome y luego, mientras escribía, también estuve documentándome. Y luego, pues estuve escribiendo. El proceso de escritura fueron como 2 años, pero al cabo de 2 años el resultado no me gustaba, entonces lo dejé en un cajón porque lo había escrito cronológicamente. Entonces, me parecía que la historia aburría y entonces lo dejé en un cajón, lo dejé reposar durante un año y al cabo de un año encontré la solución, hice esta alternancia de épocas y entonces ya estuve más satisfecha. Pero el proceso en total fueron 6 años. Sí. ¿De dónde sale la idea de este libro? Y un día tú dices, bueno, quiero escribir sobre un poco el papel de Suiza, hacer un thriller, pero hubo algo que te disparara y dijera, bueno, quiero hacer esta historia. Bueno, yo cuando llegué a Suiza encontré el informe Bergier. El informe Bergier es un informe que el gobierno suizo encargó a una comisión de expertos, de historiadores, para analizar el papel de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un poco controvertido, ¿no? Entonces esto estaba creando un poco de alarma, no de alarma, pero de malestar social. Entonces este informe se publicó en 2001, yo llegué a Suiza en 2009. Entonces yo buscaba como periodista temas para escribir, ¿no? Y cuando encontré este informe fue como oro, ¿no? Como encontrar oro. Y entonces lo que ocurrió fue que quise escribir artículos sobre este informe, pero claro, ya había sido publicado 8 años antes y ya no era actualidad. Entonces se me ocurrió escribir una novela. Yo había escrito una novela previa y entonces pues se me ocurrió llevar este tema a la ficción. Algo de lo que hablábamos antes, cuando nos conocimos, es un poco el papel de Suiza, ¿no? Que se tiene presente un poco, que lo que dices que es controvertido, que Suiza fue neutral, entonces no ayudaba a nadie y pasaban cosas horribles mientras tanto en el mundo. Y tú retomas un poco el papel de esas personas que se salen de lo que está establecido, digamos que rompen la ley para ayudar a judíos a escapar del régimen, porque si no los aceptaba Suiza, los cogía cualquier otro país y morían. Entonces quiero que me cuentes un poco de esa decisión de meter estos personajes, estos guías, cómo fueron históricamente toda esta parte. Sí, bueno, Suiza acogió a 300.000 judíos, ¿vale? Pero llegó un momento que eso provocaba, al final era un contexto de guerra, ¿no? Entonces, pues la comida, digamos que escaseaba, no es que escaseara, o sea, comían todos, pero comían menos, ¿vale? Entonces el hecho de acoger a tanta gente pues hizo que la sociedad suiza empezara a protestar, ¿no? Entonces, para evitar eso, el gobierno suizo cerró las fronteras durante 2 años a quienes buscasen refugio por temas religiosos, de raza, tal, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que hubo gente que arriesgó su vida o su bienestar para ayudar a los judíos a entrar en Suiza, ¿no? Uno a uno, porque no podían entrar en masa, entonces les dejaban entrar, les ayudaban a entrar uno a uno. Si el gobierno los descubría, ¿los metían a la cárcel o qué les hacían? Bueno, sí, algunos fueron juzgados, algunos incluso llegaron a ir a la cárcel, pero sobre todo era como un olvido social, era un aislamiento social. Si sabían que estaban ayudando a los judíos, pues la gente los aislaba completamente, ¿no? Si no los denunciaba. Lo que sí hacía el gobierno suizo era que si los judíos que lograban entrar en territorio suizo, aunque fuera ilegalmente, no los expulsaba. O sea, quedaban allí, pero quedaban, claro, en una situación pues de desamparo, ¿no? Un poco. Entonces me estabas contando que estaba en esto y que decidiste coger este papel para mostrar la otra cara como de estas. Exacto, suizos, ¿no? yo mostré el papel de esta gente que realmente pues arriesgó su vida y su bienestar para ayudar a otros, ¿no? Me parece súper importante. También fue una cuestión de justicia, ¿no? El gobierno suizo solo les pidió perdón hace unos años a esta gente. Pero esta gente perdió el trabajo, o sea, muchos incluso se llegaron a suicidar porque perdieron absolutamente todo, ¿no? Por ayudar a los demás. Entonces me parece un poco como de justicia, ¿no? Sí. Explicar su historia. Y queda muy bien porque también hay sentimientos como de culpa. Hay algo que me llama mucho la atención
y es la parte generacional, cómo lo que hacen nuestros padres o nuestros abuelos impactan directamente. Y creo que aquí en el Bosque en Silencio lo explicas muy bien con Herman y con su hijo Gottfried, y también otra relación, que no voy a decir para no tirar spoilers, entre un padre y un hijo y las cargas Las que, cargas emocionales, sobre que todo, heredamos, ¿no? ¿no? Sí, sí, Exactamente. psicológicas, emocionales. Sí, para mí era muy importante. Yo vengo de un país, yo vengo de España, vengo de un país que nunca ha revisado su pasado. Entonces, para mí ver que un país era capaz de revisar su pasado y no pasaba nada, o sea, no había revoluciones, no había, sino al revés, servía como para cerrar heridas, fue todo un descubrimiento, la verdad. Entonces ese tema también lo quise reflejar en el libro, ¿no? La importancia de revisar el pasado para poder entender el presente y tener un futuro mejor, ¿no? Un futuro sin rencillas. Yo creo que en Colombia también tenéis el Comité de la Verdad, ¿no? Que también se Sí, encarga un poco de eso. sí, recién está como implementándose porque es algo muy reciente, y Sí, creo que es necesario para todos los países tener claro, esto para para poder cerrar, sanar heridas y seguir exacto, adelante. para cerrar, si no cerrar, por lo menos, no sé, calmar, ¿no? Calmar psicológicamente, porque se sufre mucho en cualquier contexto bélico, eh, armado, digamos, se sufre muchísimo, hay gente que sufre muchísimo y te destrozan la vida, entonces me parece fundamental revisar todo eso. Y hay otro tema que me llama mucho la atención, y es la parte de las obras de arte, porque también Mm. es un punto, es un eje fundamental dentro de la historia. Y es muy sabido que muchos, el régimen nazi se, pues se Apropió. apropió de las obras de los judíos, ya que hablamos de una obra en específico, un cuadro muy bonito que hace parte del eje central de la historia. Entonces yo quería saber, eh, ¿qué nos puedes decir un poco de eso? Si tú ya conocías de arte o fue parte de tu proceso de investigación, porque está muy bien detallado, Mm. tanto en Suiza, que se desarrolla, pero hay una parte que se desarrolla también en Nueva York. Entonces, Sí. en esa parte también, la persona que está en Nueva York es una experta en arte y está muy interesada en lo que pasó con el arte en la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, el expolio de arte por el régimen nacional socialista fue absolutamente masivo, masivo, lo digo así a cámara. La mayoría de las obras, evidentemente, pues no se han encontrado todavía, ni probablemente se van a encontrar. En todas las grandes colecciones de arte moderno hay alguna obra expoliada, también te lo puedo decir, porque es así, porque durante mucho tiempo pues no se miraba el historial de las obras para comprarlas o venderlas. Y el régimen nazi lo que hacía con todas estas obras era financiar la propaganda y la guerra. O sea, lo hacían por eso. Era un tema puramente económico, ¿no? Bueno, fue una historia que a mí me... Yo fui directora de arte durante Ay, entonces sí, 15 tú ya años. tenías todo el conocimiento Entonces, posible. sí, bueno, yo no soy historiadora del arte, pero sí que tengo como un ojo estético, ¿no? Digamos. Y, y bueno, me interesó, y esta obra en concreto la estuve buscando, yo estaba buscando una obra que estuviera dentro de un periodo determinado, que fuera de un pintor famoso para que tuviera valor, que tuviera un tamaño reducido para poderla esconder donde va escondida. Y entonces salieron varias opciones, ¿no? Esta me llamó mucho la atención porque no tenía un pasado. Esta obra me costó muchísimo, muchísimo saber cuál había sido su vida real, ¿no? Porque a Klimt le expoliaron muchas obras. Esta en concreto no lo sé si fue expoliado o no, esta no lo sé, pero está en manos de la familia. Pero esta obra lo que ocurría es que parecía que había sido exhibida en muchos sitios y era todo mentira. Hay O un sea, misterio hay dentro un misterio de la dentro de obra la obra. real. Entonces, lo que me permitió ese pasado tan confuso fue construir una ficción alrededor de esta obra, ¿no? O sea, la obra en sí existe de verdad, está en manos de la familia, hasta donde yo sé. No te han escrito, no Y te han dicho nada. no, yo no les he escrito a ellos. Ajá. No, porque es como cerrar el círculo y como aún estoy promocionando, ¿sabes? Pues no, todavía no quiero cerrar ese círculo, pero algún día me encantaría ver esta obra en directo, ¿no? Claro, Sí, sería sería maravilloso. maravilloso. Sí, sí. Y el otro, digamos, eje, el otro pilar de la obra
es el thriller. Y Ujú. como buen thriller, hay un atentado, hay algo violento que ocurre. Y es muy interesante porque, sí, y eso aparece más que todo como en el prólogo, aparece Ujú. como lo que ocurre, y con base en eso se va desarrollando toda la obra. Va el papel de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la obra de arte, el papel de los judíos que salen de su patria. ¿Cómo fue la idea del thriller? ¿Cómo se te ocurrió para irlo desarrollando este misterio que se resuelve ya más o menos? Creo que la última parte ya está más o menos resuelto qué fue lo que pasó, Ujú. pero quisiera saber cómo se te ocurrió este thriller, cómo lo integras al resto de la obra. Bueno, la técnica de suspense es una técnica de escritura, ¿vale? Entonces, a mí me gusta coger al lector y no soltarlo hasta el final, ¿no? Entonces, lo que me ocurrió, como te he dicho antes, yo escribí esta novela primero de manera cronológica, o sea, empezaba en 1938 y terminaba en 2011. Entonces, lo que me pasó cuando terminé el primer manuscrito fue que yo leía la obra y realmente no pasaba nada hasta la página 100 y me aburría yo sola. Entonces yo pensé, si yo me aburro, el lector, o sea, va a cerrar el libro en la página 10 o 2, ¿sabes? Y entonces por eso la dejé en un cajón. Eh, y entonces al cabo de un año se me ocurrió esto, ¿no? Coger y superponer los tiempos, ¿no? Trabajar desde dos épocas de manera paralela y llevarme el clímax al principio. Bueno, uno de los clímax, porque hay varios, pero llevarme el clímax al principio y entonces sí que pensé que así sí funcionaba la obra y por eso la dejé así. Bueno, ¿y qué estás ya? Este libro salió el año pasado, ¿cierto? En Colombia salió, sí, el año pasado. En España hace 2 años. Igual está Sí. muy reciente. Y me dices que estás escribiendo algo nuevo, que se puede saber un poco, o por lo menos el género en que estás ahora. Sí, el género es una road novel, o sea, es una historia de carretera, es un viaje en moto de un grupo de amigos, pero es un viaje interno y externo, o sea, no solo el viaje en moto, sino también es el viaje que hacen ellos interiormente, ¿no? O sea, cambias el género completamente. Totalmente, sí, pero también tiene un poco técnica de suspense, ¿eh? Sí, no es un thriller, no hay un crimen, pero sí que tiene técnica de suspense, sí, eso sí. Bueno, invita a la gente a leer el libro, si buscan qué van a encontrar. Uh-huh. Invita a la gente aquí en Colombia, que es un libro, como les decía, salió a finales del año pasado, está muy reciente, está aquí en la feria, el libro lo pueden conseguir en todos los pabellones de Penguin Random House. Yo ahorita antes de la entrevista decía que el que le guste el género del thriller, a la Segunda Guerra Mundial, las obras de arte, les va a encantar, pero recomiéndanos tú el Bueno, libro. yo creo que van a encontrar primero una historia que les va, como me has dicho tú cuando, cuando has llegado, dices que lo devoré. Yo me demoré 6 años en escribirlo, pero la gente normalmente me dice eso, que lo devora y se lo leen de una sentada prácticamente. Pero lo que van a encontrar es información que no conocían sobre el papel de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, sobre el tráfico de arte expoliado por los nazis y todo esto. Y sobre todo van a entender la importancia de revisar el pasado, de curar las heridas del pasado para poder tener un futuro mejor. Bueno, Mónica, un placer y de verdad, súper recomendado. Lean esta novela maravillosa de Mónica Zubieta. Estamos hablando próximamente. Muy bien, Tulio, muchas Bueno, a gracias. ti, mil gracias, Mónica.